A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Bueno, la palabra de hoy, una palabra muy hermosa que nos regala el devocional de mañana oirá mi voz. Está consignada en la primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Usted está allí en su Biblia electrónica, en su Biblia tradicional. La palabra en la primera carta de Pedro, capítulo 1, nos habla de varios subtítulos. Nos habla del saludo, nos habla que dice que hay una esperanza viva, renacidos para una esperanza viva, dicen en algunas versiones. En otras dice llamamiento a una vida santa o llamadas a ser santos. Es la segunda parte de los subtítulos que se encuentran allí en esta parte importante de lo que es la palabra en la primera carta de Pedro, capítulo 1. Y fíjese que en esa parte, Pedro habla sobre el ceñir los lomos de vuestro entendimiento. O sea, agarrarse bien y entender lo que el Señor nos habla, el ser sobrios, esperar por completo en la gracia. También tenemos que ser hijos obedientes, que no tenemos que conformarnos a los deseos que antes teníamos por la ignorancia que teníamos. O sea, según el Señor, antes éramos ignorantes, ahora no somos ignorantes. Que el Señor nos llamó a ser santos y nos exige ser santos en nuestra manera de vivir, porque Él es santo. Entonces, si invocamos al Padre, que no tiene acepción de personas, entonces tenemos que también conducirnos de la misma manera, porque nos recuerda Pedro que nosotros fuimos rescatados de la vana, hay esa palabra clave, vana manera de vivir, vana, algo vano. Ya vamos a mirar y a desglosar esa palabra. Y nos comienza a recordar que la sangre preciosa de Cristo es la que nos ha limpiado, desmanchado, es la que nos ha justificado, es la que nos ha salvado. Y nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Todo eso nos lo verifica y nos lo confirma la carta de Pedro. Pero la cita de hoy dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Este Espíritu lleva E mayúscula, o sea que está hablando del Espíritu Santo, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Fíjense que me gusta mucho en este pasaje, porque todo esto es el devocional de hoy. De pronto uno coge un versículo, toma una sección, toma una palabra que le llama la atención, pero todo el capítulo 1:13 en adelante hasta el 25 nos habla de esto, de cómo el Señor nos recuerda a través de la carta de Pedro cómo fuimos rescatados de la esclavitud del pecado. Fuimos rescatados de la esclavitud del pecado. Pero hay una palabra que me llama mucho la atención. Se llama vanidad. Vanidad. Esa palabra, vanidad, es una palabra realmente que significa vano. Y algo vano es algo que está vacío. Es algo que está vacío. Porque la palabra vano o la palabra vana viene de el griego mataios, y la palabra mataios significa vacío.
También significa inútil y también significa ídolo. Pero en este caso significa vacío. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque hay una palabra, me han preguntado, porque hay una palabra en el griego original o en el hebreo original que tiene muchos significados, y para explicar o desarrollar un versículo, una estructura de una palabra, ¿por qué se escoge el significado? Porque tiene que ver con eso, con la estructura de lo que uno está explicando o con la estructura de la oración. Entonces usted coge el significado de acuerdo a la estructura de lo que usted está explicando, ¿verdad? El mensaje. El mensaje. También vacío en el griego original es maten, que significa necedad. En este caso, en esta estructura, en este mensaje, la palabra vano significa vacío. O sea que lo que nos dice Pablo es que nosotros fuimos rescatados de la vacía manera de vivir. Cuando habla de vuestra vana manera de vivir, habla de la vacía. O sea, no teníamos nada, algo vacío. En lo que son matemáticos, de pronto me corrigen, un conjunto vacío es el que no tiene absolutamente nada. Conjunto lleno, conjunto vacío. Y el conjunto vacío no tiene nada en absoluto. O sea que realmente nosotros en el mundo, aunque creíamos que lo teníamos todo, no teníamos nada. Aunque creíamos que teníamos casa, carro, beca, realmente no lo teníamos. Por eso es que Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, que es el libro de revelación, ese libro nos confronta a nosotros. En Apocalipsis capítulo 2:9, usted lo puede buscar en su Biblia electrónica, en su Biblia tradicional, y mire lo que dice la palabra. En Apocalipsis 2:9 dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Sí? O sea, realmente está hablando de una persona que está en sufrimientos uno tras otro. Y de pronto muchas veces en sufrimiento uno tras otro nos comenzamos a quejar y a decir: Dios mío, o sea, no tengo nada. Pero el Señor nos recuerda que nosotros que hemos aceptado lo que leímos ahorita mismo en el pasaje de Pedro, el sacrificio, la muerte, la resurrección, la sangre, aceptado que hemos sido rescatados, ya tenemos mucha riqueza con Cristo. Porque dice la palabra que aquel que era rico o que fue rico se hizo pobre. Pero hay algunos que se dicen ser. O sea, nosotros somos ricos en lo que, o sea, somos ricos en Cristo. Pero algunos creen serlo y no lo son. Esto es para confrontar realmente a aquellos que creen serlo y no lo son, como lo dice Apocalipsis 3:17. Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, ya es algo que usted está suponiendo o usted está afirmando, como aquella palabra también que dice, que si alguno se cree firme, o alguno piensa estar firme, o alguno cree que está firme, o alguno cree que permanece firme. Y la advertencia es: mire que no caiga. O sea, los que se creen, bueno, me voy a incluir ahí, los que nos creemos a veces. Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, es alguien que está diciendo que cree. Por eso el Salmo dice claramente, y en los Proverbios dicen, que no te alabe tus propios labios, sino el extraño. Que no te alabe tu propia boca, sino el extraño. Porque algunos acostumbramos a alabarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Y eso también dice la palabra, es vanidad, es idolatría. Y fíjese que Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, tú eres el que dices.
¿Y qué dice? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esto quiere decir para aquellas personas que dicen, no, es que mi profesión, es que mi universidad, no, es que mis estudios, no, es que yo lo que tengo es porque, vea, a mí me ha costado. ¿Sabe cómo se llama eso? Vanidad, vano, vacío. Porque por muy mundano que usted sea, mundano, vamos a hablar a los mundanos, por muy del mundo que usted sea, y que dice ser incrédulo también, o se dice ser ateo, ateo es una palabra realmente que no existe en la Biblia, se dice ser ateo, realmente el que le ha sostenido es Dios, así usted lo niegue a Él. Y los que somos o estamos en el camino del cristianismo evangélico, pues de igual manera, porque el sol se pone entre justos y pecadores. Pero ese porque tú dices también tiene un encuentro personal con los del mundo y también tiene un encuentro personal con los que seguimos a Cristo. En este caso, los cristianos evangélicos. Porque habemos muchos cristianos evangélicos que decimos, no, es que yo, si no es por mí, el ministerio no camina. Si no es por mí, no se mueve el Espíritu Santo. Si no es por mí, la iglesia no está pintada. Si no es por mí, la iglesia no avanza. Si no es por mí, etcétera, etcétera. Muchas cosas que decimos con nuestra boca, si no es por mí. O si no es por mi hija, o si no es por mi hijo. Y tenemos que dejar de idolatrar nuestro ministerio. Tenemos que dejar de idolatrar a nuestros hijos que por misericordia tienen buena voz, cantan, tocan un instrumento o tienen una sensibilidad para el Señor y el Señor los usa en profecías, en interpretación de lengua o en palabra de sabiduría o se están levantando como una excelente manifestación del Señor cuando predican. O sea, tenemos que dejar de idolatrar a ellos también y a nosotros mismos. O tenemos que dejar de decir, es que yo lo tengo todo porque por mi profesión, es que yo soy muy inteligente. Yo conozco muchas personas que dicen, es que yo. Hermano, tenemos que dejar eso. Eso tiene que caer por tierra. Y ahí, inclusive, dentro de los hermanos he escuchado con mucha tristeza algunos hermanos y hermanas decir, hermano, vamos a orar por usted. No, yo no necesito que oren por mí. Yo me meto con el Señor me responde. Ahí donde aplica, de ninguna cosa tengo necesidad, porque realmente sí tenemos necesidad nosotros. Todos tenemos necesidad. Porque esto no se trata de quién es quién, o sea, esto no se trata de esto, no se trata muchas veces de quién es el que está ministrando, sino se trata de que usted reconozca que usted tiene necesidad de ser orado. Y yo no puedo decir, es que como yo como pastor, yo no tengo ninguna cosa en necesidad o de ninguna cosa tengo necesidad, al contrario, yo sí tengo muchas necesidades de ser orado, de ser ministrado, de ser respaldado, de ser apoyado. O sea, yo digo, yo sí tengo muchas necesidades. Y muchos dirán, pastor, pero es que tú vives bien, mira que tú vives en una casa bonita, mira que tú tienes esto, tú tienes lo otro, mira. Hermano, yo tengo muchas necesidades. Porque algunos creen que es necesidad natural, que es necesidad física, pero tenemos necesidades espirituales unos con los otros. ¿O cuántas veces no te has sentido después de una administración deprimido? ¿O cuántas veces no te has sentido antes de una administración deprimido? ¿O cuando no te has sentido durante o antes, minutos antes de predicar, asustado, con miedo, con terror, con nervios? Se te sube la presión, se te baja la presión, se te sube el azúcar en el momento de la predicción. Eso es algo normal. Eso es algo que el Señor nos está diciendo, que somos humanos, no somos dioses, ni nada de esas cosas.
Somos personas como Elías, dice la palabra, con todas las condiciones humanas de Elías, con todas las sensaciones de Elías. Somos humanos como cualquiera. Hacemos micciones, defecamos, todas las necesidades de una persona humana, valga la redundancia. Sudamos, nos ponemos nerviosos, nos asustamos, nos alegramos, nos gozamos, saltamos alegría, tenemos miedo, tenemos temor, tenemos terror, zozobra, preocupaciones. Nosotros somos normales. Y la Grey estamos hablando de la Grey o el pueblo de Dios debe dejar de idolatrar a los pastores. El pueblo de Dios debe dejar de idolatrar a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas. Debemos de quitar esa idolatría que está sobre la persona, sobre una persona, sobre un ministro. Quitemos la idolatría de nuestras vidas, porque eso también es vano, eso es vacío. Ahora, en este tiempo hay una cantidad de apostolatría, profetolatría, pastolatría. Aquí nadie predica mejor que otro, porque todos somos instrumentos. Por eso es que habla del martillo, por eso es que la palabra habla del cerrojo, habla del plato. Usted se va a Isaías y en Isaías dice, habla que el martillo le animó al platero, que el platero hizo esto, porque esto es como diríamos, es un cuerpo. Y si algo del cuerpo, de tu cuerpo físico, no funciona bien o deja de estar funcionando bien, todo el cuerpo se va a afectar, dice la palabra en Corintios. No diríamos que somos como una maquinita porque no lo somos, pero la palabra dice que somos un cuerpo. Y dentro del cuerpo humano hay mecanismos, hay órganos que hacen funcionar a otros y no se ven porque están internamente. De hecho, también lo somos. De hecho, también lo somos. Como instrumentos, a veces nosotros empujamos a otro, pero dice la palabra que eso se tiene que hacer en secreto. Que usted empuja al otro, dice la palabra ánimo pronto, animar. Cuando hablábamos en el libro de los Hechos de los 7 diáconos, cada uno tenía una función diferente, un ministerio diferente. Por eso es que el Señor nos confronta y dice, es que tú eres el que dice que eres rico, tú eres el que dice que te has enriquecido, tú eres el que dice que no necesitas de nadie. Y si necesitamos, vean, nos necesitamos los unos a los otros. Y el Señor nos confronta y dice, y no sabes que tú, porque Él dice, tú dices, bueno, ahora no sabes que tú eres un desventurado o desventurada, eres una miserable o eres un miserable, eres un pobre, eres un ciego, eres un desnudo. Nos confronta. Y esto no es un regaño de parte de Dios, esta es una confrontación porque nos ama. Porque al hijo que él ama, lo disciplina y lo pone en orden. Y todas las versiones en esta cita bíblica hablan de lo mismo. Fíjate que en algunas versiones puede cambiar algunas cosas, pero en esta cita bíblica dice lo mismo, no cambia el sentido. No cambia el sentido. Porque tú dices que eres rico, dice la versión Castilla, dice que no tienes necesidad y no advierte que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y todas terminan con esto. Mira, hay una palabra, hay una versión que es la CJ, dice, no te das cuenta que tú eres un desgraciado. Aleluya. No te das cuenta que tú eres digno de compasión de mi Padre. La versión LBLA
Dice, tú dices que yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima. Eres un desdichado. Pastor, pero ¿cuándo somos eso? Cuando nosotros nos creemos más que otro. O cuando nosotros nos creemos que nuestro ministerio es más que otro. Cuando creemos que somos más que otro. O que mis hijos son más que otro. O que mi familia es más que otra. O que mi ministerio hace más que otro. O el Señor me usa más que otro. No. Él dice la palabra, Él sabe de qué tenemos necesidad, dice en Mateo capítulo 6. Y de acuerdo a la necesidad del pueblo, de la grey, de los oyentes, Él nos va a usar de esa manera. Ahora, que hay que prepararse, pastor, hay que prepararse en palabra. Porque el Espíritu Santo nos quiere usar a todos, pero Él necesita recursos para nosotros ser usados. ¿Y cuáles son esos recursos? ¿Cuál es el recurso principal, pastor, para que el Espíritu Santo me use? La palabra. Leer mucho la palabra, estudiar la palabra, escudriñar la palabra. Cosa que usted cuando está frente al púlpito, usted no va a estar avergonzado porque usted tiene conocimiento de la palabra. Y usted puede llevar un excelente mensaje. Y lo que yo siempre he dicho, el soldado, yo fui soldado 21 años, 3 meses. Y tiene que siempre estar preparado. Por eso es que el Señor dice en Apocalipsis 3:18, por tanto, yo te aconsejo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no nos quiere ver avergonzados nunca. Y una de los consejos que el Señor nos da a nosotros es, escudriñen las Escrituras porque os parece que allí está la vida eterna. Pero ¿cuántos consejos no recibimos del Señor? Mira, necesito que te portes bien, necesito que guardes tu esposa en santidad, necesito que tú te guardes, necesito que tú hagas, necesito que tú estudies, necesito que tú te prepares, necesito que tú ayunes, necesito que tú te vigiles, necesito una cantidad de consignas que el Señor nos da a nosotros. Esos son los consejos. Y es que nos advierte a nosotros. En este caso, en el 3:18 dice, quiero que de mí compres oro refinado en fuego para que realmente seas rico, no el rico de la vanidad del mundo, ni lo que tú dices que es rico, sino hay otra clase de riqueza que el Señor nos ofrece. Pastor, ¿cuáles pueden ser esas riquezas que el Señor nos ofrece? Hay una sola, más grande que todas, que se llama, ¿cómo, pastor? El amor. Por eso es que dice que el amor cubrirá multitud de pecados. O sea, el amor lo puede todo. Y el amor, estamos hablando del amor ágape, el amor de Dios. Por eso es que dice que compres y tengas vestiduras blancas para vestirte. Que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Que unge tus ojos con colirio para que veas realmente. Y el Señor nos dice también a nosotros, yo reprendo, fíjate, dos cosas importantes. Yo reprendo y castigo. Para aquellos que dicen que Dios nos castiga, no, Dios sí castiga. Creo que hay una palabra en Deuteronomio. Vamos a mirar esa palabra en Deuteronomio para salir de la duda. Porque en Deuteronomio nos dice que Dios sí castiga. Está en Deuteronomio capítulo 8, 5, si no lo sabía. Deuteronomio 8, 5. Porque algunos dicen, no estamos hablando lo del mundo, sino algunos del cuerpo de Cristo todavía dicen, no, Dios nos castiga, Dios es misericordioso y Él, no, Dios sí castiga. Y fíjese que no lo dice desde ahora, lo dice desde el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 8, 5 lo dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. De pronto la frase era que dijera, así Jehová castiga, o así Jehová Dios castiga.
pero no dice así. Quisiéramos que dijera así, pero esto está en primera persona. Deuteronomio 8:5, lo vamos a leer otra vez, dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así como usted castiga a su hijo o a su hija, o así como usted castiga a su iglesia, dice, así Jehová tu Dios te castiga, en primera persona. Te castiga. Pero Job nos da una palabra de aliento. Porque cuando Job habla del castigo, dice, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. O sea que este castigo no es para condenación. Porque dice bienaventurado, no dice bendecido. Y hace como unos 6 meses yo le prediqué a usted acá en este canal, en esta fuente, lo que significaba la palabra bienaventurado. Entonces, ¿merecemos el castigo de Dios? Pues sí, claro, yo sí lo merezco. Porque en el castigo de Dios abunda la misericordia. Recuerden que cuando David cometió un error, que fue el censo, él le dijo, quiero que cojas 3 cosas, y las 3 cosas eran de castigo. Cualquiera de las 3, y las 3 cosas eran fuertes para David y el pueblo. Y David dijo, bueno, quiero que cojas esta, Señor, que me hagas esta mejor, porque yo sé que tú eres un Dios misericordioso. Entonces, dentro del castigo de Dios hay misericordia. O sea, misericordia si le clamamos, si le oramos, si nos derramamos en lágrimas, si nos arrepentimos. De lo contrario, no lo va a haber. Él tiene misericordia de que Él quiere tener misericordia. Ahora Él dice, yo los reprendo a ustedes y los castigo a todos, porque los amo. Por eso es que hablan de la posición entre hombre e hijo, o hombre e hija, hablando de la humanidad. Usted castiga a su hijo o a su hija porque no quiere que coja mal camino, entonces le reprende, le castiga, le quita lo que más le gusta. Le hace un llamado de atención, le hace una observación. Eso se llama reprender. Una tarjeta amarilla, como en los deportes, tarjeta amarilla, una ficha amarilla. Ojo, primera amonestación. ¿Pero por qué? Hombre, porque amamos. Hebreo dice, porque los amo. Y cualquiera no entiende eso. Por eso es que yo y usted tienen que dar siempre gloria a Dios por las cosas que realmente estamos pasando. No hay ni uno que se escape. La misma carta de Pedro también dice, no hay ni uno sobre el mundo que no esté sufriendo las mismas cosas en todo el mundo, las mismas cosas que estamos sufriendo y padeciendo nosotros. Porque estamos padeciendo por el mismo objetivo, bajo la misma razón. Por ahí dicen a veces que hablan sobre la lucha, ¿no? Una lucha sin razón. Están peleando tras de nada. Pero nosotros sí tenemos por qué pelear. Nosotros. Y seguimos con la primera carta de Pedro 1. Y lo dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Por eso es que nos recuerda, dice, es que ustedes saben que ustedes fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y fíjate que el libro que nos habla más de vacíos es el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés nos habla de vacíos en todas partes, desde que comienza en el capítulo 1 hasta el capítulo 12 nos habla de vacío, vacío, vacío.
Y no es casualidad que el libro de Eclesiastés capítulo 1 comienza diciendo todo es vano, todo es vanidad. En esta tierra todo es vanidad. Por eso dice el escritor de Eclesiastés, dice vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación viene, generación va, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento va hacia el sur, el viento va hacia el norte, el viento va girando continuo y dentro de esos giros vuelve otra vez el viento nuevo. Los ríos terminan en el mar, pero el mar nunca se llena. ¿De dónde vienen los ríos? Entonces, donde vienen los ríos, allí vuelven para correr de nuevo por aguas nuevas. Entonces, todas las cosas en este mundo son fatigosas, más de lo que el hombre pueda expresar o pueda entender. El ojo nunca se sacia de ver, el oído nunca se sacia de oír. Y mire la pregunta tan sabia que hace Salomón en Eclesiastés. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol, nada hay nuevo en la tierra. No hay algo que se puede decir, hey, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. La sabiduría con la que Salomón escribió que todo lo que estamos acá es vanidad, todo. La profesión, todo es vanidad. Pero ¿para qué apunta el Señor sobre nuestras profesiones si yo como persona humana me tengo que desarrollar, tengo que estar dentro de la sociedad? Sí es bueno, pero lo importante es lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo apuntó directamente, y el apóstol Pablo no era cualquier caído del zarzo. El apóstol Pablo era un hombre preparado en derecho jurídico, era un hombre según políglota, era un hombre que tenía mucho conocimiento, inclusive de la ley de los judíos, la ley de los romanos. Él tenía conocimiento de la ley de los muchos pueblos de la época, él tenía conocimiento de muchas cosas. Pero cuando el apóstol Pablo vive el proceso y él es convertido al Evangelio de Jesucristo con toda la preparación que él tenía y siendo también inspirado y preparado bajo los pies de un hombre muy sabio o de una universidad llamada Gamaliel, porque una persona que tiene mucha sabiduría es una universidad para uno, si usted no sabía. Nuestros pastores deben ser una universidad para nosotros. Inclusive nuestros hijos deben ser una universidad para nosotros. Hay personas que uno aprende mucho. No todo te lo sabes. Hay personas en silencio que están muy bien preparadas. Muy bien preparadas. Son universidades para uno. Pero el apóstol Pablo, cuando se convierte, él dice una palabra muy clave para nosotros los cristianos evangélicos, ¿sí? Para que no nos desviemos del camino. Y él dice, usted puede nacer, usted puede crecer, usted puede estudiar en las mejores universidades, en el mejor colegio pago, usted puede tener a sus hijos tremendo desde pequeños, no hablando una lengua, sino 2, 3, 4, hasta 5 lenguas. Una persona de 15 años, 12 años puede hablar muchos idiomas porque está siendo preparado. Gloria a Dios. Un niño de 12 años puede tocar 4 o 5 instrumentos. Gloria a Dios. Pero lo que dice el apóstol Pablo es muy cierto. El apóstol Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Y el apóstol Pablo dice, tengo los ojos puestos en la meta, en el blanco, prosigo al blanco. Creo que dice,
vamos a leer, creo que está en una de las cartas de Pablo, donde Pablo habla con mucha sabiduría, porque Pablo era un hombre muy bien preparado, muy bien preparado. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 3:12, Filipenses 3:12, mire lo que dice. No que lo haya alcanzado ya. Esto lo habla Pablo, un hombre muy preparado en todo. Filipenses 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello, o sea, agarrarme de aquello, para lo cual fui también agarrado por Cristo Jesús. O sea, no he alcanzado nada todavía, ni tampoco que tenga perfección, porque ese es el problema. A veces idolatramos a los pastores, a los profetas, a los apóstoles o a los hermanos, porque creemos que ellos son más perfectos que nosotros o que ellos son los perfectos. No, hermano. No, hermano. Por favor, hermana. No, 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 no. No es así. No es así. El apóstol Pablo nos restringe una verdad por la cara y dice, yo prosigo para ver si logro. O estoy aquí por ver si logro. Y es que Dios tiene misericordia hasta el fin conmigo, porque la misericordia es de Jehová. La misericordia es de Jehová y Él dice, yo tengo misericordia del que quiero tener misericordia y punto. La misericordia no es en nosotros, Él nos enseña la misericordia y Él nos dice a nosotros, oiga, tengan misericordia y aprendan misericordia. A misericordia quiero y no sacrificio. O sea, que nosotros aprendamos a ser misericordiosos. Por eso es que en Juan capítulo 5 nos habla de eso, de la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos alcanzarán. Bienaventurados los... Así nos habla de la misericordia y de la bienaventuranza. Pero el apóstol Pablo, un hombre muy preparado, ¿sí? En el Nuevo Testamento, después de Cristo, en Filipenses 3:14 él dice, prosigo a la meta. Esto no ha terminado para mí. Prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuándo va a terminar esto, pastor? ¿Cuándo termina mi supremo llamamiento? ¿Cuándo finaliza mi carrera? Cuando durmamos con el Señor. Cuando partamos con el Señor. Cuando el Señor nos lleve. Por eso es que algunos le llaman de una buena forma graduación. Mire qué manera de graduarse uno en el Evangelio de Cristo. Muriendo. Partiendo de esta tierra. Por eso le llamamos graduación. Se graduó. Ahora, si hablamos de graduar, usted se ha graduado. Usted sabe que uno se gradúa. Hay personas que terminan la profesión y reciben grado junto con sus compañeros en una ceremonia. ¿Listo? Otros reciben grado por ventanilla. Otros reciben grado por correo electrónico. Y tantas maneras ahora de recibir grado. Donde no hay aplausos. Donde usted recibe el diploma de aprobado solo en su casa. Pero no importa la manera aquí. Lo importante es que nos graduemos. Lo importante es que reconozcamos que todas las cosas en el mundo ejercen fatiga a nuestro cuerpo físico y fatiga también espiritual. Inclusive, ya para cerrar, dice la palabra del Señor en Eclesiastés 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. ¿Está hablando de qué, pastor? De vejez.
Está hablando de vejez. Ya cuando llegue la vejez, no podemos hacer nada. Va a llegar la vejez, si es que llega. Si es que llega la vejez a nosotros. Para muchos es un privilegio que llegue la vejez y muramos en buena vejez, como dice la palabra. Para otros, quién sabe. Ahora, aquellos que se esmeran en alcanzar más sabiduría y más sabiduría y más sabiduría, hermano, lea Eclesiastés 12:12. Dice, ahora hijo mío, a más de esto, sea amonestado. Fíjese, amonestación. O sea, te voy a llamar la atención. Prácticamente lo que dice es, mira, te voy a hacer un llamado de atención. ¿Y cuál es el llamado de atención, pastor? No hay fin de hacer muchos libros. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. Eso también es vanidad. Por eso es que la carta de Pedro, el devocional hoy, cierra diciendo, porque toda carne es como hierba. O sea, todo ser humano es como una hierba. Y creo que en Eclesiastés, o aquí mismo lo dice, y aquí mismo lo dice también, pero en Eclesiastés, en Isaías, en los libros proféticos nos habla de la misma manera, creo que en Hebreos también, de la misma manera lo que es la hierba. Y Pedro es más exacto. Pedro dice, porque toda carne, o sea, todo ser humano y todo animal sobre la tierra es como hierba. Pero en este caso, nosotros los humanos, toda humanidad, en este caso, porque los animales también son carne, los que son carne, porque hay animales que no son carne, sino son moluscos, son sustancias extrañas. Pero dice, todo lo que es carne, reino animal y también el ser humano, en este caso habla del ser humano, porque todo humano es como hierba, o sea, como llamándolo a la atención. ¿Y por qué lo dice, pastor? Porque dice, y toda la gloria del hombre, o sea, toda la gloria de la carne, como flor de la hierba, porque hay unas hierbas que botan una flor. Pero al final, ¿qué es eso, pastor? Es vanidad. ¿Por qué? Porque dice, la hierba se seca y la flor se cae, se marchita. Y he visto en el pasto algunas hierbitas que ya están secas, pero tienen la flor viva. Y si la hierba se seca, ¿qué pasa con la flor? Se cae. Se cae de pronto con los colores vivos, pero como no tiene el néctar para succionar toda la sustancia de la raíz y del tallo, se cae y va muriendo. Y esta es diríamos como una exhortación para nosotros. Toda la gloria del hombre es como flor de la hierba y la hierba se seca y la flor se cae. Alabado y bendito es el nombre de Él.